Tres hombres con trajes caros tenían a Rebecca Martínez acorralada contra la mesa del restaurante familiar de Romano, y nadie hacía nada al respecto. El padre soltero de la mesa 6, el que tenía pintura bajo las uñas y que había estado cortando pizza para su hija de 8 años, dejó el tenedor y se levantó lentamente. Lo que sucedió a continuación duró exactamente 15 segundos. Un hombre retorció el brazo tras la espalda con un crujido espantoso, otro cayó boca abajo sobre el suelo a cuadros, y el tercero retrocedió con las manos levantadas en señal de rendición. Todo el restaurante quedó en silencio mientras Ryan Carter se sacudía la camisa de trabajo, mientras su hija apenas levantaba la vista de su libro para colorear. «Mi papá estuvo en la marina», anunció Zoe a la sala atónita, como si eso explicara cómo un fontanero silencioso podía moverse como un arma diseñada para la guerra. Pero mientras Rebecca contemplaba a su improbable salvador, no podía quitarse la sensación de que 15 segundos lo habían cambiado todo, y que este hombre de voz suave y manos callosas guardaba secretos más profundos de lo que nadie en Cedar Falls podía imaginar. El restaurante familiar de Romano había sido la tradición de los viernes por la noche de Ryan Carter durante 3 años consecutivos, desde que se mudó a Cedar Falls con Zoe después de que todo se derrumbara. Los abucheos de vinilo rojo, el olor a pan de ajo y la charla apacible de las familias creaban un capullo de normalidad que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, esta noche se sentía diferente, cargada de una electricidad que le erizaba el vello de los brazos. Había aprendido a confiar en esos instintos durante sus 8 años como Navy SEAL, y lo habían mantenido con vida en lugares donde confiar en la sombra equivocada significaba no volver nunca a casa. Se suponía que Cedar Falls era diferente, se suponía que era un lugar seguro. Pero mientras observaba a su hija colorear un caballito de mar, Ryan no podía quitarse de la cabeza la sensación de que el peligro acechaba a solo 3 mesas de distancia. Rebecca Martínez había llegado hacía 20 minutos, sola y visiblemente nerviosa, mirando su teléfono cada pocos segundos con la urgencia que presagiaba un verdadero problema. Había pedido café, pero no lo había probado. Le temblaban ligeramente las manos mientras fingía leer la carta. Ryan reconoció las señales. Alguien huyendo de algo, alguien que sabía que los observaban. Se había situado con Zoe en la mesa 6, deliberadamente de espaldas a la pared. Vista despejada de todas las entradas, viejas costumbres que su hija creía que se debían a la meticulosidad de papá con respecto a dónde se sentaban. Los demás clientes parecían ajenos a la atención, absortos en sus conversaciones de viernes por la noche, pero Ryan la sentía crecer como la presión antes de una tormenta. «Papá, ¿por qué parece asustada esa señora?», susurró Zoe, deteniéndose con el crayón sobre la cola del caballito de mar. Tenía la intuición de su madre, esa asombrosa habilidad para leer a la gente que había bendecido y maldecido a la vez a las mujeres en la vida de Ryan. Volvió a mirar a Rebecca, notando cómo seguía mirando hacia la salida, cómo encorvaba los hombros con cada nuevo cliente que entraba por la puerta. «A veces los adultos tenemos preocupaciones, cariño», dijo Ryan en voz baja, cortando otro trozo de pizza para su hija. «Igual que tú te preocupas por los exámenes de matemáticas, pero más grandes». Mantuvo la voz tranquila, tranquilizadora, pero sus ojos continuaron su recorrido sistemático por el restaurante. 3 hombres con trajes caros acababan de entrar, y todo en su lenguaje corporal delataba problemas. Los hombres no se molestaron en mirar los menús ni en esperar a sentarse. Se acercaron con determinación a la mesa de Rebecca, sus caros zapatos italianos repiqueteando contra el suelo de linoleum a cuadros como un cronómetro. El líder tenía la complexión de un defensa, con sienes canosas y manos que habían visto la violencia. Sus compañeros lo flanqueaban con precisión militar, cortando las rutas de escape de Rebecca con una facilidad experta. Ryan sintió que sus músculos se tensaban y que su respiración se adaptaba automáticamente al ritmo controlado que había aprendido en Coronado. Zoe seguía sonrojándose, tarareando suavemente para sí misma, completamente inconsciente de que su segura noche de viernes estaba a punto de desmoronarse. «Señorita Martínez», dijo el líder,
con la voz cargada de esa amenaza silenciosa que hacía que otras conversaciones flaquearan. Ha estado evitando nuestras llamadas. La taza de café de Rebecca golpeó el plato al dejarla, pálida pero desafiante. El ruido ambiental del restaurante se redujo a un susurro mientras otros clientes percibían el cambio de atmósfera, como los animales perciben los terremotos antes de que se produzcan. Les dije que no me interesa, dijo Rebecca con voz más firme que sus manos. Busquen otro abogado. El hombre del traje sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Se sentó en la mesa frente a ella sin ser invitado, mientras sus compañeros permanecían de pie, bloqueándola. Ryan apretó el tenedor con más fuerza. Cada instinto le gritaba que se moviera. Pero Zoe estaba allí. Y había jurado no dejar que la violencia volviera a tocar su mundo. «Ve, ahí es donde se equivoca, consejera», continuó el hombre, con tono coloquial. Pero cargado de amenazas. «No puedes alejarte de Víctor Castellanos. No cuando sabes lo que sabes». Él dejó. Se adelantó y Rebecca, instintivamente, se apoyó contra la mesa. «Así que esto es lo que va a pasar. Vas a retirarte del caso Henderson. Olvidarás todo lo que crees haber descubierto y volverás a ocuparte de casos de divorcio y multas de aparcamiento como una buena abogada». El plato de cerámica golpeó la pared a centímetros de la cara de Rebecca antes de que nadie pudiera reaccionar. Fragmentos blancos se esparcieron por el asiento de vinilo rojo. Uno de los hombres lo había quitado de la mesa en un gesto de violencia casual, y ahora los tres estaban inclinados sobre ella, sus voces bajando a ásperos susurros que transmitían más amenaza que los gritos. Otros clientes empezaban a marcharse, presintiendo el peligro, pero reacios a involucrarse. La camarera había desaparecido detrás del mostrador, probablemente llamando a la policía, pero Ryan sabía que no llegarían a tiempo. «Papá». La voz de Zoe era baja, confusa. Su crayón se congeló sobre el libro para colorear. Ryan miró los ojos abiertos de su hija, vio cómo el miedo se apoderaba de él y algo en su interior encajó. Se había retirado de los equipos para darle a Zoe una vida normal, para protegerla de la oscuridad en la que había vivido durante 8 años. Pero a veces proteger la inocencia significaba abrazar la violencia una vez más. Ryan Carter se levantó lentamente. Su silla rozó el suelo con un sonido que pareció resonar por el restaurante, repentinamente silencioso. Los hombres en la mesa de Rebecca aún no lo habían notado, demasiado concentrados en intimidar a su objetivo, pero los ojos de Rebecca se encontraron con los suyos al otro lado de la sala. Vio algo allí que la dejó sin aliento. No era el fontanero afable que siempre decía por favor y gracias, sino algo más duro, más peligroso, algo que llevaba 3 años dormido y ahora estaba completamente despierto. «Disculpe», dijo Ryan, y su voz se oyó con claridad por todo el restaurante. Los 3 hombres se giraron hacia él, y la expresión de su líder pasó del enojo al cálculo al observar la ropa de trabajo de Ryan, sus manos manchadas de pintura, su apariencia completamente ordinaria. «Métete en tus asuntos, amigo», dijo el líder con desdén. «Esta es una conversación privada». Pero algo en la quietud de Ryan, en su postura, hizo que sus compañeros se movieran nerviosos. Eran matones a sueldo, probablemente militares, y reconocieron algo en el porte de Ryan que los ojos civiles pasaron por alto. «Me ocupo de mis asuntos», respondió Ryan, acercándose un paso. «Mi asunto es asegurarme de que mi hija pueda terminar su cena en paz. Parece que tu asunto es asustar a la gente. Creo que tenemos un conflicto de intereses». Su voz se mantuvo tranquila, conversacional, pero había una firmeza subyacente que hizo que la temperatura de la habitación bajara 10 grados. El líder se puso de pie, con sus 1,93 metros de altura, probablemente esperando que el delgado fontanero retrocediera. En cambio, Ryan se movió con fluida precisión, acortando la distancia entre ellos en 3 pasos. Lo que sucedió a continuación tardó exactamente 15 segundos, pero se desarrolló como una danza de violencia controlada perfectamente coreografiada. La mano de Ryan se disparó,
Agarró la muñeca del líder y la retorció con precisión quirúrgica. El crujido del hueso resonó por todo el restaurante cuando el brazo del hombre se dobló en un ángulo imposible. Antes de que el líder cayera al suelo, Ryan ya se había acercado al segundo hombre, aprovechando su impulso para propinarle un codazo en el plexo solar. El atacante se desplomó como un castillo de naipes, jadeando por un aire que no llegaba. El tercer hombre buscó algo dentro de su chaqueta, pero Ryan ya estaba allí, apretando la muñeca del hombre con la fuerza suficiente para hacerle soltar lo que estuviera buscando. Un suave empujón lo hizo tambalearse hacia atrás contra una mesa vacía, con las manos levantadas en señal de rendición. Todo el restaurante quedó en silencio, salvo por el crujido de los dos hombres en el suelo y el suave roce del crayón de Zoe contra el papel. Ryan se alisó la camisa de trabajo y regresó a su mesa como si nada hubiera pasado, pero su mirada no se apartó de los tres hombres. El líder se ponía de pie con dificultad, agarrándose la muñeca rota, con el rostro convertido en una máscara de dolor y rabia. «Esto no ha terminado», gruñó. Pero Ryan lo miró con esa fría paciencia que presagiaba una violencia aún más profunda, contenida. «Sí, lo ha hecho», dijo Ryan simplemente. «Te irás. Olvídate de la señorita Martínez. Y si te veo a ti o a alguien como tú molestando a gente inocente en mi pueblo otra vez, tendremos otra conversación. Créeme, no disfrutarás esa tanto como yo». La serena autoridad en su voz hizo que el líder diera un paso atrás involuntariamente. Los tres hombres cojearon hacia la salida. El líder se detuvo solo para mirar a Ryan con el odio que prometía violencia futura. Pero Ryan ya había visto esa mirada en una docena de países diferentes, de 100 enemigos distintos. Ya no le asustaba. Lo que le asustaba era la forma en que Zoe lo miraba ahora, olvidando su libro para colorear, mientras su joven mente intentaba procesar lo que acababa de presenciar. «Mi papá estuvo en la marina», anunció Zoe. Entró en la sala con una voz tan natural como solo los niños podían. Protegía a la gente de los malos, como en la tele, pero real. Volvió a colorear su caballito de mar como si el desmantelamiento de 3 hombres armados por parte de su padre fuera solo un suceso más de un viernes por la noche. Rebecca Martínez estaba sentada en su reservado, mirando a Ryan Carter con una expresión que mezclaba gratitud, confusión y algo que podría haber sido reconocimiento. Sus manos ya no temblaban, pero su mente corría, intentando reconciliar al hombre tranquilo que siempre pedía servilletas extra para su hija con el preciso instrumento de violencia que acababa de presenciar. Había visto imágenes de combate antes, había entrevistado a suficientes veteranos como para reconocer la diferencia entre las peleas callejeras y el entrenamiento militar. Este hombre no era solo un exmilitar. Era algo especial, algo peligroso que se había estado escondiendo a plena vista. «Gracias», gritó en voz baja. Pero Ryan ya estaba de vuelta en su mesa cortando pizza para Zoe como si los últimos 2 minutos nunca hubieran sucedido. Otros clientes volvían lentamente a sus conversaciones. El peligro inmediato había pasado, pero persistía una tensión subyacente. La gente miraba a Ryan de otra manera, más allá de la ropa de trabajo y las manos manchadas de pintura, algo más duro que había debajo. Ryan sentía las escaleras, percibía el cambio en la percepción que la gente tenía de él, y eso le oprimía el pecho con una ansiedad familiar. Esto era exactamente lo que había intentado evitar al mudarse a Cedar Falls, exactamente porque había elegido el trabajo más común que pudo encontrar. Quería ser alguien sin importancia, solo otro padre soltero que intentaba criar a su hija en paz. Pero la violencia lo perseguía, y ahora su vida normal, cuidadosamente construida, se sentía tan frágil como el plato de cerámica que había provocado todo este desastre. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Zoe, extendiendo su pequeña mano por encima de la mesa para tocarla de él. Su preocupación era genuina, inmediata, y le recordó a Ryan por qué había renunciado a todo lo que lo hacía ser quien era. Esta niña con los ojos de su madre y su infinita capacidad de amar valía cualquier sacrificio, cualquier pérdida de identidad. «Estoy bien, cariño», dijo,
forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos, solo asegurándose de que todos disfrutaran de su cena. Pero al observar el restaurante, viendo la mezcla de miedo y fascinación en los rostros de la gente, Ryan supo que su tranquila vida en Cedar Falls se había vuelto infinitamente más complicada. Rebecca Martinez seguía sentada en su mesa, con el café sin tocar ya frío, y su teléfono vibrando con lo que probablemente eran más amenazas de la organización de Víctor Castellano. No dejaba de mirar a Ryan como si intentara resolver un rompecabezas que no encajaba del todo. Había algo familiar en su forma de moverse, algo que le hacía cosquillas en los bordes de la memoria, pero no lograba ubicarlo. La policía llegó 20 minutos después, pero los 3 hombres ya se habían ido hacía rato, y las cámaras de seguridad del restaurante habían fallado misteriosamente durante esos 15 segundos cruciales. Ryan dio una declaración técnicamente cierta, pero no reveló nada sobre sus antecedentes, describiéndose como un ciudadano preocupado que intervino al ver a alguien amenazado. Los agentes se mostraron escépticos, pero no tuvieron más remedio que aceptar su versión de los hechos, sobre todo cuando todos los testigos corroboraron su historia. Mientras la policía concluía la investigación, Rebecca se acercó a la mesa de Ryan. Zoe había terminado su caballito de mar y había pasado a un delfín, con su atención artística intacta por la emoción de la noche. Ryan se tensó al ver a Rebecca acercarse. Su instinto le decía que mantuviera las distancias, que mantuviera los muros que había construido alrededor de su nueva vida. «Quiero agradecerte como es debido», dijo Rebecca en voz baja para que Zoe no la oyera. «Lo que hiciste esta noche, esos hombres no solo estaban profiriendo amenazas vanas. Están relacionados con gente muy peligrosa, y lo que acabas de hacer probablemente me salvó la vida». Hizo una pausa, observando su rostro. «Pero supongo que ya lo sabías». Ryan sostuvo su mirada fijamente, viendo inteligencia en ella y una determinación que le recordaba a otra mujer fuerte de su pasado. «Vi a alguien en problemas», dijo simplemente. «No podía quedarme ahí sentado». Pero algo en la expresión de Rebecca lo inquietó, como si ella viera más de lo que él quería revelar. «Te movías como un militar», continuó Rebecca, ignorando su intento de desviar la conversación. «No cualquier militar, fuerzas especiales, probablemente de la Marina, dado lo que dijo tu hija». Se inclinó más cerca, bajando la voz a un susurro. «He representado a suficientes veteranos como para reconocer las señales. La pregunta es, ¿qué hace un exeal de la Marina trabajando como plomero en Cedar Falls, Iowa?» A Ryan se le heló la sangre. Esta mujer era peligrosa de una manera completamente diferente a los hombres a los que acababa de enfrentarse. Peligrosa porque era lo suficientemente inteligente como para ver a través de su fachada cuidadosamente construida. «Creo que te estás dejando llevar por la imaginación», dijo con cuidado. «Yo arreglé tuberías y crié a mi hija». En fin, pero Rebecca no se desanimó. Metió la mano en su bolso, sacó una tarjeta de visita y la puso sobre la mesa, entre ellos. «Esos hombres de esta noche trabajan para Víctor Castellanos. Intenta encubrir un escándalo de contratos de defensa que va más allá de lo que imaginas. Ha muerto gente para guardar este secreto, y morirá más si nadie lo detiene». Volvió a mirarlo a los ojos. «Me vendría bien alguien con tus habilidades». «No me interesa», dijo Ryan con firmeza. Pero no apartó la tarjeta. «Mis días de luchador han terminado. Ahora tengo responsabilidades más importantes». Miró a Zoe, que estaba añadiendo intrincados detalles a las aletas de su delfín, completamente absorta en su arte. «Capitán Benjamín Rodríguez», dijo Rebecca en voz baja, y todo el mundo de Ryan pareció tambalearse. El nombre lo golpeó como un puñetazo, avivando recuerdos que llevaba 3 años intentando enterrar. Rodríguez había sido su oficial al mando en Afganistán, un hombre de absoluta integridad que murió intentando proteger a su equipo de una emboscada que nunca debió ocurrir. «¿Cómo sabes ese nombre?». La voz de Ryan era apenas un susurro, pero la intensidad que se reflejaba en ella hizo que Rebecca retrocediera medio paso. Obviamente había dado en el blanco,
pero el dolor en los ojos de Ryan la hizo arrepentirse de sus tácticas. Porque el capitán Rodríguez era mi padre, dijo Rebecca en voz baja. Y según su informe final de misión, murió salvando la vida del suboficial Ryan Carter y de todo su equipo. Murió porque alguien vendió equipo defectuoso al ejército. El mismo a quien he estado investigando durante los últimos 6 meses. El libro para colorear se le resbaló de las manos a Zoe mientras miraba a los dos adultos, percibiendo el cambio de temperatura emocional. Ryan sintió que las paredes del restaurante se cerraban sobre sí mismas, que las barreras que había construido alrededor de su nueva vida se derrumbaban con cada palabra que Rebecca pronunciaba. El capitán Rodríguez había sido más que su oficial al mando. Había sido un mentor, una figura paterna, el hombre que le había enseñado que la verdadera fuerza provenía de proteger a los demás, no de destruir a los enemigos. Papá. La voz de Zoe era baja y preocupada, y devolvió a Ryan al presente. Los fantasmas que Rebecca había despertado tendrían que esperar. Su hija lo necesitaba aquí ahora, en este momento, no perdido en las sombras de su pasado. Deberíamos irnos, dijo Ryan, levantándose bruscamente y buscando su billetera. Pero la mano de Rebecca lo agarró por la muñeca, y el contacto les provocó una descarga eléctrica a ambos. Su agarre era firme, desesperado. Y cuando la miró a los ojos, vio la misma determinación que había impulsado a su padre a hacer el sacrificio definitivo. Por favor, susurró. Sé que es mucho para procesar, pero necesito tu ayuda. Mi padre murió creyendo que estaba protegiendo algo importante. Y he pasado 2 años intentando averiguar qué fue. El caso Henderson, el que esos hombres quieren que abandone, está relacionado con su muerte. Víctor Castellanos suministró el chaleco antibalas defectuoso que falló en la unidad de mi padre. Si puedo probarlo, por fin podré hacerle justicia. Ryan cerró los ojos, sintiendo el peso de viejas promesas y nuevas responsabilidades aplastándolo. Le había jurado al capitán Rodríguez que usaría sus habilidades para proteger a los inocentes, pero también le había jurado a Zoe que nunca la abandonaría como lo había hecho su madre. Las dos promesas parecían incompatibles, llevándolo en direcciones que amenazaban con destrozarlo. No puedo, dijo finalmente, con la voz cargada de arrepentimiento. Tengo que pensar en Zoe. No me arriesgaré a dejarla sola. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, podía sentir su determinación se debilitaba. El capitán Rodríguez había muerto por él, había recibido una bala dirigida al pecho de Ryan, y esa deuda lo había carcomido durante 3 años. Rebecca parecía comprender su lucha interna. Miró a Zoe, que los observaba con esa percepción adulta que algunos niños desarrollan demasiado pronto, y su expresión se suavizó. ¿Y si hubiera una manera de mantenerla a salvo mientras me ayudas? Tengo recursos, protección, formas de asegurarme de que no le pase nada a tu hija. No, dijo Ryan con firmeza. Pero su mano inconscientemente se movió hacia el lugar donde colgaban las placas de identificación del capitán Rodríguez debajo de su camisa. Las había usado todos los días desde el funeral, un recordatorio del hombre que le había salvado la vida y la promesa que había hecho sobre un ataúd cubierto con una bandera. No la pondré en riesgo. Por nada del mundo. Zoe se deslizó fuera de su lado de la cabina y se acercó a su padre. Su pequeña mano encontró su papá. La señora asustada es la hija del capitán Rodríguez, preguntó, con su mente de 8 años yendo directo al meollo del asunto. El capitán Rodríguez del que me cuentas historias. Ryan se arrodilló a la altura de Zoe, sus manos posándose sobre sus pequeños hombros. Sí, cariño, pero esas son solo historias. Esta es la vida real, y la vida real es más complicada. Podía ver cómo giraban los engranajes en su cabeza, podía ver la inteligencia de su madre brillar a través de esos ojos oscuros. Pero siempre dices que el capitán Rodríguez era un héroe. Zoe continuó. Ed, con una voz seria, más allá de su edad. Y los héroes ayudan a la gente, ¿verdad? Incluso cuando da miedo.
Miró a Rebecca con la mirada directa que solo los niños podían ofrecer. ¿Intenta ser una heroína como tu papá? Rebecca contuvo la respiración. Por un instante, su serenidad se quebró, revelando el dolor y la determinación que ocultaba. Lo intento, dijo con sinceridad. Pero no puedo hacerlo sola. Y tu papá es la única persona que puede ayudarme a terminar lo que mi padre empezó. Ryan sintió el peso familiar de las decisiones de mando, la abrumadora responsabilidad de las decisiones que se extenderían por múltiples vidas. Su instinto le decía que agarrara a Zoe y corriera, que desapareciera en el corazón de Estados Unidos, donde ni Rebecca Martínez ni Víctor Castellanos podrían encontrarlos. Pero la voz del capitán Rodríguez resonó en su memoria, recordándole que algunas luchas merecían el riesgo, que proteger a los inocentes a veces significaba ponerse en peligro. Si te ayudo, dijo Ryan lentamente. Y no digo que lo haré. ¿De qué estamos hablando exactamente? ¿Qué necesitas que haga? Los ojos de Rebecca se iluminaron de esperanza. Pero Ryan levantó una mano para impedirle hablar. Y no me mientas ni me edulcores. Si quieres mi ayuda, cuéntamelo todo. Toda la verdad, por muy fea que sea. Rebecca miró a Zoe, sin saber cuánto revelar delante de una niña. Pero Ryan negó con la cabeza. Ella se queda conmigo. Lo que tengas que decir, tarde o temprano lo oirá. Al menos así puedo explicárselo bien. Era una prueba, pensó Ryan, una forma de medir la seriedad con la que Rebecca quería involucrarlo en su cruzada. Víctor Castellanos dirige una empresa contratista de defensa llamada Meridian Industries. Rebecca empezó, con la voz clínica de un fiscal que expone un caso. Durante los últimos 5 años, han suministrado chalecos antibalas a unidades militares en el extranjero. La armadura se ve bien en teoría, pasa todas las pruebas básicas, pero falla en combate real. Su unidad no fue la primera en ser atacada por equipo defectuoso, y no será la última a menos que alguien los detenga. Ryan apretó la mandíbula al comprender las implicaciones. ¿Cuántos? Preguntó en voz baja. ¿Cuántos soldados han muerto por esto? Al menos 47, confirmado. Probablemente más, respondió Rebecca, con la voz cargada por el peso de esas cifras. Mi padre empezó a investigar cuando notó patrones en los informes de bajas, fallos de equipo sin sentido. Estaba construyendo un caso, reuniendo pruebas, pero murió antes de poder completarlo. La investigación oficial se cerró y todos sus archivos fueron clasificados o destruidos. Excepto que tienes copias, supuso Ryan al ver la firmeza de Rebecca. Ella asintió y metió la mano en su bolso para sacar una pequeña memoria USB. Mi padre era un paranoico con la seguridad. Guardaba copias de seguridad ocultas en lugares donde los investigadores militares no se atrevían a mirar. Llevo 2 años reconstruyendo su investigación, siguiendo el rastro de papel, construyendo un caso que finalmente pueda acabar con Castellanos. Pero cada vez que me acerco, alguien intenta detenerme. Esta noche no fue el primer intento de asustarme. Zoe había estado escuchando atentamente, su joven mente procesando información que habría abrumado a la mayoría de los adultos. Entonces, ¿el hombre malo está lastimando a soldados como el capitán Rodríguez?, preguntó con voz baja pero feroz. Y la señorita Rebecca quiere detenerlo. Así es, cariño, dijo Ryan con dulzura. Pero detener a la gente mala puede ser una tarea peligrosa. Por eso papá no quiere involucrarse. Pero incluso mientras lo decía, Ryan podía sentir que su resistencia se desmoronaba. La idea de que otros soldados murieran por la avaricia de Castellano, otras familias destruidas porque él había elegido la seguridad sobre la justicia, lo carcomía como un ácido. Pero papá, dijo Zoe con la lógica devastadora de la infancia, si no ayudas, morirán más soldados, ¿verdad? Y eso entristecería al capitán Rodríguez. Lo miró con ojos demasiado sabios para su edad. Mamá siempre decía que hacer lo correcto da miedo. Pero por eso es correcto, porque es difícil. Ryan cerró los ojos, sintiendo cómo se derrumbaban los muros de su nueva vida cuidadosamente construida a su alrededor.
Zoe tenía razón, y Rebeca tenía razón. Y en algún lugar de la oscuridad más allá de la muerte, el capitán Rodríguez probablemente también tenía razón. Pero eso no facilitó la decisión. No redujo el riesgo para la única persona en el mundo que le importaba más que su propia vida. Si hago esto, dijo finalmente, abriendo los ojos para encontrarse con la mirada esperanzada de Rebeca. Lo haremos a mi manera. Sin heroicidades, sin riesgos innecesarios, y la seguridad de Zoe es lo primero. En el momento en que crea que está en peligro, me voy. Sin discusiones, sin negociaciones, simplemente me voy. ¿Queda claro? Rebeca asintió con entusiasmo, con el alivio inundando su rostro. Claro como el agua. Tengo una casa segura, equipo de protección, todo lo necesario para mantenerla segura mientras trabajamos. Hizo una pausa, estudiando su rostro. Pero tengo que preguntarte, ¿por qué dejaste los equipos? Los hombres como tú no suelen retirarse para... En un pequeño pueblo de Iowa, Ryan guardó silencio un largo rato. Su mano se movió inconscientemente para tocar el lugar donde solía estar su anillo de bodas. La madre de Zoe murió hace 3 años, dijo finalmente, con voz cuidadosamente controlada. Cáncer. Estaba desplegado cuando ocurrió. No pude regresar a tiempo para despedirme. Me di cuenta de que todo mi entrenamiento, todas mis habilidades, no valían nada si no podía proteger a las personas que más quería. Así que salí, me mudé aquí e intenté darle a Zoe la vida normal que su madre quería para ella. La comprensión se dibujó en los ojos de Rebeca, y con ella, un profundo respeto por el sacrificio que Ryan había hecho. Lo siento, dijo en voz baja. No puedo imaginar lo difícil que debió ser. Miró a Zoe, que fingía no escuchar, mientras que claramente estaba pendiente de cada palabra. Pero tal vez esta sea una oportunidad para honrar la memoria de ambas. Tu esposa y mi padre querrían que impidiéramos que otras familias pasaran por lo que hemos pasado. Ryan recorrió con la mirada el restaurante familiar de Romano, el lugar donde había intentado construir una nueva vida, donde había intentado convertirse en alguien común y corriente. Los demás clientes seguían mirándolo de reojo, susurrando entre ellos sobre el fontanero silencioso que se movía como un arma. Su tapadera había sido descubierta, su anonimato destrozado, y ya no había vuelta atrás a la vida sencilla que había intentado crear. De acuerdo, dijo finalmente, con la sensación de saltar por un precipicio hacia una oscuridad desconocida. Te ayudaré, pero primero, necesito hacer arreglos para Zoe. Necesitará un lugar seguro donde quedarse mientras trabajamos. Miró a su hija, que lo observaba con una mezcla de orgullo y preocupación que le partió el corazón. De hecho, dijo Rebeca con cautela, estaba pensando que podría quedarse conmigo. Tengo una casa en las afueras, buena seguridad y llevo 2 años viviendo solo. Sería más seguro si nos quedáramos todos juntos, al menos hasta que esto termine. Sostuvo la mirada curiosa de Zoe. Me vendría bien un poco de compañía de todas formas. Se vuelve bastante solitario trabajar en casa solo. Zoe se animó ante la sugerencia. Su sociabilidad natural superó su timidez inicial. ¿Tienes televisión por cable?, preguntó con seriedad, como si ese fuera el factor más importante en la decisión. ¿Y puedo llevar mis materiales de arte? Televisión por cable, internet de alta velocidad y el salón de arte más grande que jamás hayas visto, respondió Rebeca con una sonrisa genuina por primera vez en toda la noche. Pintaba antes de estudiar derecho, nunca tuve tiempo de montar un estudio de verdad, pero me quedé con todos los materiales. Ryan sintió un cambio en su pecho, una relajación del férreo control que había mantenido durante 3 años. Tal vez esto era lo que el capitán Rodríguez le había estado enseñando todo este tiempo. Esa fuerza no radicaba en enfrentarse solo a la oscuridad, sino en encontrar a las personas adecuadas con las que apoyarse. Tal vez era hora de dejar de huir de quien era y empezar a descubrir en quién podría convertirse. De acuerdo, dijo, sintiéndose a la vez aterrador y liberador. Haremos esto juntos. Pero primero,
Necesito saberlo todo sobre Víctor Castellanos, su organización y exactamente qué tipo de pruebas tienes. Si vamos a desmantelar a un contratista de defensa, necesitamos estar completamente seguros de los hechos. La sonrisa radiante de Rebecca transformó todo su rostro y la hizo parecer años más joven. Tengo todo lo que necesitamos, dijo, palmeando su bolso donde esperaba la memoria USB. Registros financieros, correspondencia, resultados de pruebas, informes de bajas, todo lo que mi padre murió intentando exponer. Con tu ayuda, finalmente podemos llevar a estas personas ante la justicia. Mientras se preparaban para salir del restaurante familiar de Romano, Ryan vio su reflejo en la ventana. Un padre soltero, un abogado decidido y una niña con los dedos manchados de pintura, caminando juntos hacia un futuro incierto. No era la familia que él había planeado. No era la vida que había intentado construir, pero tal vez era exactamente lo que los tres necesitaban. Afuera, en el estacionamiento, el teléfono de Rebecca vibró con otro mensaje de texto amenazante. Ryan lo leyó por encima del hombro de Rebecca, con el rostro endurecido al reconocer las tácticas de intimidación que había visto en una docena de países. Víctor Castellanos no era solo un empresario corrupto. Era alguien que entendía la violencia y no temía usarla. Ahora intensificarán la situación, dijo Ryan en voz baja, asegurándose de que Zoe no pudiera evadirse. Esta noche fue una advertencia. Mañana empezarán a jugar a lo seguro. Miró a Rebecca. ¿En serio? ¿Estás segura de que quieres hacer esto? Una vez que emprendamos este camino, no habrá vuelta atrás. La gente como Castellanos no perdona ni olvida. La expresión de Rebecca se endureció y, por un instante, Ryan pudo ver la fortaleza que había impulsado a su padre a hacer el sacrificio definitivo. Lo mataron, dijo simplemente. Mi padre murió porque intentó proteger a los soldados de equipo defectuoso y lo encubrieron. Si no termino lo que él empezó, entonces murió por nada. Ryan asintió, comprendiendo completamente. Algunas luchas valieron la pena. Riesgo. Algunas promesas trascendían la seguridad personal. Mientras caminaban hacia sus autos, sintió el peso familiar de la planificación de la misión apoderándose de él, la preparación metódica para una batalla que pondría a prueba todo lo que había aprendido en 8 años de operaciones especiales. Señorita Rebecca, la voz de Zoe se alzó entre ellos. ¿Van a ser como de la familia ahora? La pregunta fue inocente, directa, y detuvo a ambos adultos en seco. Ryan se dio cuenta de que su hija, con su sencillez, había dado en el clavo. No solo buscaban justicia para el capitán Rodríguez. Estaban creando algo nuevo, algo que pudiera llenar los vacíos que la pérdida había dejado en sus vidas. Me gustaría mucho eso, dijo Rebecca en voz baja, arrodillándose a la altura de Zoe. Nunca antes había tenido una hermanita. Podría ser divertido. El rostro de Zoe se iluminó con la clase de alegría pura que solo los niños pueden expresar. Y Ryan sintió que algo que había estado congelado dentro de él durante 3 años comenzaba a deshielo. Mientras conducían por las tranquilas calles de Cedar Falls hacia la casa de Rebecca, Ryan se sorprendió pensando en el futuro por primera vez desde la muerte de su esposa. No solo en sobrevivir cada día, sino en construir algo que valiera la pena proteger. El capitán Rodríguez le había salvado la vida en Afganistán, pero tal vez Rebecca Martínez iba a salvar algo aún más importante. Tal vez lo ayudaría a recordar cómo vivir. La casa segura resultó ser una granja reformada a 16 kilómetros del pueblo, rodeada de suficiente terreno abierto como para detectar cualquier problema que viniera de cualquier dirección. Ryan aprobó las medidas de seguridad que Rebecca había implementado. Las cámaras discretas y los sensores de movimiento que los alertarían de cualquier aproximación. Obviamente, había aprendido de la experiencia militar de su padre, entendiendo que la preparación era la diferencia entre el éxito y el desastre. Dentro, la casa era cálida y acogedora, llena de muebles cómodos que invitaban a la gente a relajarse y quedarse un rato.
Zoe inmediatamente se dirigió a la sala de arte que Rebecca había mencionado, con los ojos abiertos de alegría al ver los caballetes y lienzos y tubos de pintura dispuestos en estantes como un arcoíris de posibilidades. Por primera vez en horas, Ryan sintió que se aliviaba parte de su tensión. Esto podría funcionar. Podrían hacer que esto funcione. Entonces, dijo Rebecca mientras Zoe exploraba su nuevo hogar temporal, ¿cuál es nuestro primer paso? ¿Cómo derribamos a alguien como Víctor Castellanos? Ryan estudió los archivos que ella había extendido sobre la mesa del comedor, reconociendo la organización metódica de una investigación militar. El capitán Rodríguez había entrenado bien a su hija, aunque nunca hubiera llevado uniforme. Recopilamos información, dijo Ryan, retomando el ritmo habitual de la planificación de misiones. Mapeamos su organización, identificamos al personal clave, encontramos puntos débiles que podamos explotar. Luego, construimos un caso tan sólido que ni su dinero ni sus conexiones puedan salvarlo. Miró a Rebecca, viendo la determinación en sus ojos. Pero primero, nos aseguramos de que Zoe esté a salvo. Todo lo demás es secundario. Rebecca asintió, comprendiendo la prioridad que lo impulsaba. Ya contacté con un amigo que dirige una empresa de seguridad privada, exmiembro del servicio secreto, de total confianza. Nos brindarán protección discreta mientras trabajamos. Dudó un momento y añadió, sé que es mucho pedir, meter a una niña en algo tan peligroso, pero creo que estará más segura con nosotros que sola. Ryan asintió, sabiendo que Castellanos no dudaría en usar a Zoe como palanca si descubría su existencia. Era mejor tenerla cerca, donde podría protegerla directamente, que dejarla vulnerable y sola. No era la vida que había planeado para su hija, pero la vida había dejado de seguir sus planes el día que murió su esposa. Papá. Zoe apareció en la puerta, con los brazos llenos de materiales de arte. ¿Puedo pintar un retrato del capitán Rodríguez? Quiero ver qué aspecto tenía. La petición golpeó a Ryan como un golpe físico, despertando recuerdos que había pasado 3 años intentando reprimir. Pero tal vez era hora de dejar de huir del pasado y empezar a honrarlo como es debido. Creo que es una idea maravillosa, cariño, dijo con la voz ligeramente ronca por la emoción. Tengo algunas fotos en mi teléfono que podrían ayudar. Mientras Zoe se acomodaba en la mesa de la cocina con sus pinturas, Ryan sintió que las últimas piezas de su antigua vida encajaban con la nueva. Esto era lo que el capitán Rodríguez habría querido. Comprendió que no se trataba de justicia para los soldados que habían muerto, sino de un futuro para los que habían sobrevivido. 3 meses después, Ryan Carter estaba en un tribunal federal, viendo cómo se llevaban a Víctor Castellanos esposado, finalmente llevado ante la justicia por los 47 soldados cuyas muertes había causado por su avaricia y negligencia. El caso de Rebecca había sido irrefutable, construido sobre la base de la evidencia que habían recopilado sobre la muerte de su padre y fortalecido por la experiencia táctica de Ryan y sus conexiones dentro de la comunidad militar. La investigación había sido peligrosa. Requería todas las habilidades y el entrenamiento de Ryan para mantenerlos a salvo mientras reunían las pruebas adicionales necesarias para que su caso fuera infalible. Hubo momentos de peligro, momentos en los que Ryan pensó que no sobrevivirían para ver que se hiciera justicia. Pero perseveraron juntos, unidos por su compromiso compartido de honrar la memoria del capitán Benjamín Rodríguez. Ahora, mientras los periodistas clamaban por declaraciones y los fiscales federales celebraban su victoria, Ryan se encontraba pensando no en la batalla que acababan de ganar, sino en la vida que habían construido juntos en el proceso. Rebecca se había convertido en más que una aliada. Se había convertido en familia en el sentido más auténtico, alguien que comprendía el peso de la pérdida y el poder de la esperanza. Zoe había prosperado en su hogar poco convencional, y su arte se había convertido en un puente entre el pasado y el presente al pintar retratos de los héroes a los que lucharon para honrar. Su retrato del capitán Rodríguez colgaba ahora en la oficina de Rebecca,
un recordatorio del hombre cuyo sacrificio los había unido a todos y cuyo legado perduraría a través de las vidas que habían salvado. ¿Y ahora qué?, preguntó Rebeca mientras bajaban juntos las escaleras del juzgado, Zoe saltando entre ellas con la alegría inconsciente de una niña que sabe que la aman y la protegen. Castellanos está acabado. Las familias tienen justicia, y el ejército está implementando nuevos procedimientos de supervisión para evitar que esto vuelva a suceder. Misión cumplida. Ryan miró a la mujer que se había convertido en su compañera en todo lo que importaba, y a la hija, que había llegado a amarla tanto como él, y se dio cuenta de que la misión no estaba cumplida en absoluto. Apenas comenzaba. Ahora nos vamos a casa, dijo simplemente. Todos juntos. Mientras conducían de vuelta a la granja que se había convertido en su santuario, Ryan vio su reflejo en el retrovisor. Una familia forjada en la crisis, fortalecida por un propósito, unida por el amor que había crecido de la pérdida compartida a la esperanza compartida. El capitán Rodríguez se habría sentido orgulloso, pensó Ryan, no solo de la justicia que habían logrado, sino de la vida que habían construido a partir de las cenizas de su dolor. El restaurante familiar de Romano seguía sirviendo su mesa habitual de viernes por la noche, pero ahora era para 3 en lugar de 2. Zoe seguía coloreando mientras comía, pero ahora sus dibujos incluían una nueva figura junto a su padre y el recuerdo de su madre. Rebeca había aprendido a cortar la pizza en porciones del tamaño justo, y Ryan había descubierto que proteger a su familia no significaba esconderse del mundo, sino relacionarse con él a su manera. El fontanero silencioso que una vez desmanteló a 3 atacantes en 15 segundos seguía ahí cuando se le necesitaba. Pero la mayoría de los días, Ryan Carter era simplemente un padre, un compañero y un hombre que había aprendido que las mayores batallas a menudo se libraban no con armas, sino con amor, determinación y el coraje de confiar en algo más grande que uno mismo. Las placas de identificación del capitán Rodríguez aún colgaban de su cuello, pero ahora se sentían menos como una carga y más como una bendición, un recordatorio de que algunos sacrificios crean posibilidades que quien se sacrifica nunca imaginó. Al salvar la vida de Ryan, el capitán también había salvado el futuro de Zoe y el corazón de Rebeca, creando una esperanza que se extendería mucho más allá de lo que él hubiera podido planear. Mientras Zoe pintaba su última obra maestra, un retrato familiar que incluía a todos sus seres queridos, vivos y muertos, Ryan comprendió que así era realmente la victoria. No el dramático desenlace de un tiroteo, ni la satisfacción de ver a un enemigo derrotado, sino la serena alegría de ver a su hija crecer rodeada de amor, sabiendo que el futuro que él había luchado por proteger finalmente estaba verdaderamente a salvo.